Buenas a todos, ¿qué tal? En esta segunda parte vamos a hablar sobre la interfaz Predicate, que al igual que la interfaz Comparator forman parte de lo que se llaman las interfaces funcionales, ya que principalmente buscan representar una funcionalidad, una acción. En el caso de Comparator, la funcionalidad que queríamos representar era comparar. Ahora, en el caso del Predicate, tal vez por su nombre no es tan claro, porque viene de la palabra predicado, pero lo que busca es validar la veracidad de algo. Principalmente validar si un objeto cumple con cierta condición definida. Como podemos ver ahí en pantalla, el objetivo es brindar la funcionalidad para validar si un objeto cumple con una característica, cumple con algo. Básicamente el predicate lo vamos a utilizar cuando queramos saber si un objeto cumple o no cumple con una característica. En este ejemplo podemos ver un predicado que es predicado base par, que básicamente su objetivo es validar si la base de un rectángulo es par. Como podemos ver, el método del predicado es el método test. Acá lo tenemos, método test. Así como el comparator tenía compare, de comparar, el método del predicate es test, o sea, testear. Lo que hace es testear si un objeto cumple cierta característica, cierta condición. Si la cumple va a devolver verdadero y si no la cumple va a devolver falso. Su método, repito, es el método test. Acá podemos ver un ejemplo donde tenemos el predicado base par, que básicamente evalúa si la base de un rectángulo es par. Y lo que hace el método test, es recibir un rectángulo específicamente y en base a ese rectángulo que recibió, como podemos ver, recibe un rectángulo y en base a ese rectángulo agarra su base y valida si es par por medio de la función o del operador módulo. Bien, ¿a qué viene esto? Nosotros tenemos una funcionalidad, repito, que es la funcionalidad test, que nos devuelve verdadero o falso y nos permite saber si algo cumple o no cumple. Bien, entonces en este caso, como dije, recibe un rectángulo, podemos decir que su función test recibe un rectángulo y evalúa si la base de ese rectángulo es par o impar. Si es par va a devolver verdadero, si es impar va a devolver falso. Acá podemos ver lo que se llama una expresión lambda de la función, donde de este lado van los parámetros y luego después de una flechita va lo que retorna la función. Y en nuestro caso va a retornar, esto va a retornar verdadero si es par y falso si es impar. Y acá tenemos un ejemplo de ciertos rectángulos donde los que cumplen están resaltados y los que no cumplen no tienen ningún tipo de resaltamiento. Entonces, el objetivo del predicate es poder identificar cuáles cumplen una característica y poder identificar cuáles no. Al evaluar este rectángulo claramente va a dar falso, al evaluar este otro va a dar falso, este va a dar verdadero, este va a dar verdadero y este por último va a dar falso. Bien, por eso básicamente acá agarramos un grupo de rectángulos y les pasamos esta interfaz, este método test, para evaluar si cumple o no cumple la característica. Bien, el objetivo es agarrar el triángulo que ya teníamos y crear un predicate que valide, por ejemplo, si es par la base o impar, o es par la altura o impar, o si es superior a 0, a 100. Acá superior a 0 podemos poner superior a 100. Básicamente podemos crear un predicate para cada cosa que vayamos necesitando. Bien, entonces primero le vamos a dar un uso al predicate. Bien, primero que nada vamos a crear un predicate que valide algo en el triángulo, lo que queramos. Siempre trabaja sobre un solo triángulo y va a devolver verdadero o falso dependiendo si cumplen o no cumplen con una característica. Podemos establecer la característica que queramos en el predicate. Entonces voy a crear una nueva clase, le voy a poner predicates en el paquete predicates y voy a elegir algo. Puede ser altura mayor que la base, base mayor a 50, por ejemplo podría ser un valor, base par, base positiva. Base mayor a 50 me parece un ejemplo simple, entonces voy a poner predicado base mayor 50. Básicamente este predicado va a recibir un
triángulo y va a evaluar si su base es o no es mayor a 50. Bien, vamos a poner que esto implementa predicate. Es importante entender que hay que decir qué va a recibir este predicate, y en este caso sería un triángulo. Bien, una vez hecho esto, vamos a poner que queremos agregar los métodos no implementados y vamos a escribir. Básicamente el método test va a recibir un triángulo, un triangulín, un triángulo, y lo que va a hacer es evaluar si la base de este triángulo es mayor a 50. Si es así, esto va a devolver verdadero y por ende va a decir cumple, y si no lo es, va a decir falso porque no lo va a cumplir. Entonces, para empezar voy a agarrar este main y me voy a copiar esta parte ya que tengo hecho el principio, y con esto hecho voy a crear un nuevo main. En el paquete mains voy a crear un main predicate. En este caso solamente voy a utilizar el predicate. Voy a mostrar cómo funciona. Bien, perfecto. Entonces vamos a tener estos triángulos. ¿Cómo va a funcionar? Voy a hacer unos cambios acá con distintas variables, todas en base a su acidez, que creo que va a ser lo más fácil. 1, 4, 6, 8, y vamos a ponerle nombres a las variables. Triángulo tri1 es igual a esto, y así lo voy a ir haciendo con las demás variables. Triángulo 0,1 mejor. Después lo vamos a arreglar, así que pausa un momentito. Bien, esto quedaría así, aunque ahora que lo pienso, bueno, para un ejemplo simple va a servir, pero después como que nos va a dejar un poquito simplista. Entonces vamos a hacer un sysout y vamos a pasarle el predicate a cada uno. Primero voy a crear el predicate. Predicate base mayor, le voy a poner predi igual new. Bien. Acuérdense que necesitamos un objeto porque el objeto va a ser el que va a evaluar. Entonces acá vamos a poner boolean tri01 cumple, y esto va a ser igual a predicate.test. Recordemos que el método va a ser test y va a testear al triángulo 1. Después vamos a hacer sysout tri01 dos puntos espacios más tri01 cumple, que básicamente nos va a decir si este triángulo cumplió la característica que habíamos planteado, donde su base es mayor a 50. Bien, esto lo deberíamos hacer para todos, así que esto lo puedo copiar y pegar así como está. Tri02 cumple, y acá muestro tri02. Tri02 cumple, es un poquito molesto porque hay que cambiarlo todo, así que lo voy a hacer solamente con 4. Lo hago con 3. Con 4 está. Todo lo de abajo lo borramos y vemos que esté bien. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4. Lo ejecutamos y podemos ver que nos dice que, bien, estaría bueno mostrar el triángulo claramente para poder tener una visión un poco más general. Entonces vamos a hacer y vamos a mostrar tri01, y esto lo vamos a hacer para todos. Tri06, tri04 y tri02. Bien, lo ejecutamos y podemos ver que tri01 es falso porque su base no es 15, tri02 es verdadero porque su base supera, tri04 su base lo supera y tri06 no lo supera, por ende es falso. Bien, el objetivo del predicate es básicamente eso,
devolver verdadero o falso en base a la característica por la que fue creado el predicate. En este caso es un predicate que evalúa si la base de algo es mayor a 50. Este es un ejemplo muy simple. Podríamos hacer un for each y solo mostrar los que cumplen, o podríamos hacer un for each y mostrar algún mensaje particular cuando alguno cumple o no cumple. Eso después lo vamos a utilizar para otra cosa. Bien, este sería el ejemplo básico. Ahora me voy a chorear nuevamente, robar nuevamente esta listita y vamos a poner un nuevo clase main predicate 2. Le ponemos main predicate 2. Y este va a ser un poquito más complejo, donde vamos a utilizar esto, el contenedor, y vamos a hacer un for each por cada triángulo, que le vamos a poner tri de triángulo, del contenedor punto get all, o sea que traiga a todos. Lo que vamos a hacer acá es, por cada uno de estos, vamos a mostrar si cumple o no cumple en base al predicate. Bien, nosotros normalmente lo que haríamos es if tri punto base es mayor a 50, mostraríamos un mensaje. Acá no tendría sentido porque yo quiero utilizar el predicate. Entonces voy a venir acá y voy a copiar esto. Total, acá ya tengo la lógica para hacer esto del predicate, ya lo tengo acá. Y en vez de hacer esta condición así fija, voy a ponerle predi y voy a venir acá y hacer esto. Predi.test y que testee a cada uno de los triángulos. Y vamos a mostrar el triángulo sysout tri. Y le pedimos a predi que testee el triángulo y vamos a poner sysout cumple. En caso contrario, sysout no cumple. Bien, y vamos a ver qué queda con esto. Entonces ahora podemos ver cada uno de los elementos donde nos dice el triángulo de ID8 no cumple. Podemos ver que su base no es mayor a 50. Cumple, no cumple, 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 no cumple, no cumple. Bien, el objetivo del predicate es exactamente este: pasarle un valor y evaluar si cumple o no cumple. Nada más. No tiene ningún otro objetivo. Y básicamente esta lógica podríamos aplicarla para otro predicate si tuviéramos otro predicate. Entonces podemos crear otro predicate que puede ser predicado base mayor, altura mayor base, o área mayor perímetro. En este caso solo van a cumplir los que el área sea mayor al perímetro. Y acá vamos a poner que implementa, ya que estamos, la interfaz predicate. Bien, siempre hay que elegir esta, la que dice Java Util Function. Es el paquete al que pertenece. Acá le vamos a escribir que lo hace con triángulo. Le damos a finalizar. Y acá habría que escribir algo que retorne verdadero si cumple esa condición. Y acá vamos a hacer tri.get área mayor a tri.get perímetro. Bien, y esto va a dar verdadero cuando el área es mayor que el perímetro. Y acá, en vez de usar este predicate que tenemos acá, usamos otro predicate que va a ser predicado área mayor que perímetro. Predi es igual a new predicado área mayor que perímetro. Y cuando ejecutemos esto, ahora va a decir que cumplen los que el área sea mayor al perímetro. Bien, como podemos ver, todos cumplen en este caso. Si quisiéramos que alguno no cumpla, podríamos hacer algún cambio exagerado, como por ejemplo esto, donde este último no cumpliría claramente por una diferencia abismal. Bien,
Entonces, siempre y cuando el área sea mayor al perímetro, va a decir que cumple, y si no lo es, va a decir que no cumple. Bien, eso es para tener en cuenta. Bien, habiendo definido esto, podemos entender que los predicados son como intercambiables. Acá otra cosa es que la variable podría ser solamente predi, y decir que la variable predi, aprovechando polimorfismo, es un predicate de triángulo. Acá ponemos predi igual a esto, y si no, predi igual a esto. Bien, acá incluso podríamos hacer hasta una evaluación por teclado donde preguntemos qué predicado desea usar. Creamos un escáner. Y acá ponemos ¿qué desea evaluar? A base mayor a 50, B área mayor a perímetro. Bien, y acá hacemos un if. Vamos a buscar primero obviamente un sc string respuesta es igual a sc.next, y hacemos if respuesta punto equals. Si la respuesta es equivalente a A, acá podríamos haber puesto un switch también, else. Vamos a asumir que si no es A es B, no nos compliquemos tanto la vida. Entonces, si se eligió A va a tomar este predicado como el predicado, y si se eligió B va a tomar este predicado como el predicado. Y como acá utiliza el predicado que sea, si se eligió A va a ser el predicado que valida que sea mayor a 50, y en el otro caso va a validar que sea mayor a perímetro. Entonces vamos a poner A, y si elegimos A nos va a dar los que cumplen con base mayor a 50, y si elegimos B nos va a dar los que tengan el área mayor al perímetro. Bien, esto es básicamente el objetivo del predicado, para qué sirve el predicado y para qué lo podemos utilizar. Básicamente para evaluar cosas. Ahora, ¿en qué podemos utilizar esto? Podemos hacer un nuevo método en nuestra clase contenedora donde traiga solamente los que cumplan una condición, que no traiga todos los elementos, que solo traiga los que cumplen. Entonces podemos ir a nuestra clase contenedora y poner, este lo voy a poner en español, public list, porque va a devolver una lista de triángulos, y le voy a poner get filtrado. Get filtrado va a ser un método que va a traer solamente los que cumplan cierta condición. Entonces acá vamos a poner que va a recibir un predicate. Yo, para saber si algo cumple o no cumple, lo ideal es utilizar un predicate. Y le voy a poner triángulo. Le voy a poner filtro. Filtro es el predicado que va a decidir quiénes se quedan y quiénes no se quedan. Bien, vamos a preparar una lista que va a ser un triángulo de triángulos. Listado filtrado, que va a empezar siendo un nuevo array list. Bien, perfecto. Bueno, esto va a ser un nuevo array list. Y vamos a hacer un for each
del listado completo, el listado completo de triángulos, que en realidad acá yo quiero this.listado, y lo que voy a ir haciendo es agregar al listado filtrado los que cumplan la condición. Entonces voy a poner if filtro.test, o sea, si nuestro filtro le puse acá, le voy a cambiar el nombre, source refactor, le voy a poner predicado. Acá no me lo cambió porque había un error ahí. Vamos a poner predicado. Si el predicado considera que el triángulo cumple, lo agregamos al listado filtrado. Y en caso contrario, no lo agregamos. Y una vez que tenemos esto, hacemos return listado filtrado. Entonces, por medio de un predicate, pudimos crear una función que lo que va a hacer es solamente devolver los triángulos que cumplan la condición que brinde el predicate. Yo no sé qué va a venir, no me interesa, solamente sé que el encargado de decidir si cumple o no cumple es exactamente el predicate, no hay otro, solamente el predicate va a decidir en este caso. Entonces podemos hasta probarlo, podemos volver al main original que teníamos y al final agregar lista filtrada base mayor a 50, y acá en vez de hacer contenedor primero voy a necesitar el predicate, que en este caso sería predicate, puedo ponerlo genérico, triángulo, predi mayor 50 igual new predi mayor 50 igual new esto, y acá le ponemos que muestre, tenemos una lista list de triángulos, lista filtrada contenedor punto get filtrado, y le pasamos esto. Y ahora recorremos la lista filtrada. Y cuando lo ejecutemos, podemos ver que la lista filtrada nos va a dar los que su base sea mayor a 50 y todos los demás los va a ignorar. El objetivo del predicate principalmente es esto, ver cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Entonces, como nosotros hicimos el método getFiltrado, que lo que hace es crea un nuevo ArrayList, recorre uno por uno, si cumple lo agrega, si no cumple no lo agrega, esto va a mantener solamente los que cumplen. Entonces podemos ver que cuando termine nos va a mostrar solamente los que cumplieron la condición y todos los demás lo va a sacar. Lo bueno es que armamos todo de una forma que esto crea una lista nueva, por ende la lista original no se va a ver afectada. Va a ser una nueva lista donde solo los triángulos que cumplen la característica del predicado, lo que brinda el predicado, van a funcionar. Ahora, ¿cuál es el problema principal acá? Si es que hay algún problema principal, es que cada vez que queramos aplicar un nuevo filtro, vamos a tener que crear una nueva clase con sus nuevas características, tal y tal y tal. Bien. Ok. Para esto vienen a nacer algo que voy a explicar mucho más en detalle la semana que viene, pero para esto vienen a nacer lo que se llaman las clases anónimas. Fíjense que en su mayoría estos predicados son descartables. Yo creo el archivo, lo utilizo una vez y probablemente no lo utilice nunca más. Especialmente este, donde busco los mayores a 50, es muy específico si vamos al caso. ¿Podría haberlo generado de una manera diferente? Sí, pero sigue siendo muy específico. ¿Cómo venimos a solucionar esto? Con lo que se llaman las clases anónimas. ¿A qué vienen a tratar las clases anónimas? Básicamente van a funcionar de la siguiente manera. Nosotros normalmente vamos a tener una interfaz
puede ser la interfaz comparator de algo, en este caso un triángulo. Y en base a esto vamos a crear varios hijos. Vamos a ir creando varios hijos de esta clase. Vamos a tener comparador base, comparador altura, comparador área, y así vamos a tener para cada criterio que queramos utilizar. Pero repito, es como que lo vamos a crear esta clase y tal vez solo la vamos a utilizar una vez. Bien. Existe un concepto que se llaman clases anónimas, donde vamos a crear un predicate, pero no le vamos a dar un nombre, es como que lo vamos a crear para un solo uso. Ahora veremos cómo será. Pero lo que se va a hacer es crearlo con un nombre, signo de pregunta, pero sí no vamos a poner un signo de pregunta, pero digo un signo de pregunta porque no va a tener un nombre, va a ser anónima la clase, pero sí vamos a saber que es un comparador de triángulos. ¿Qué quiero decir? El comparador de base es un comparador de triángulos, el comparador de altura es un comparador de área, de altura es un comparador de triángulos, el comparador área es un comparador de triángulos, y este va a ser un comparador de triángulos pero sin nombre. Yo no necesito darle un nombre a la clase, yo solamente necesito un comparador. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo lo voy a hacer con un predicado. Así que voy a crear un nuevo main. Bueno, lo voy a hacer primero con un comparador y después con un predicado, que se va a llamar main clases anónimas. Y les voy a mostrar cómo va a ir esto. Yo lo que voy a hacer primero es definir el tipo de dato de lo que voy a crear. Primero voy a crear un comparador. Entonces le voy a poner comparator. Va a ser un comparador de triángulos, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Y le voy a poner comparar. Y acá voy a elegir el que quiero. Perímetro. Bien, pero sabemos que no tenemos creado una clase que compare por perímetro. Yo simplemente voy a hacer esto. New, y voy a poner que voy a hacer un nuevo comparador, y ven que ahí dice Anonymous Inner Type, tipo interno anónimo. Si yo le doy enter acá, vamos a ver que nos va a completar algo raro. Bien, nos va a decir que va a crear un nuevo comparador de triángulo. Pero ¿qué pasa? Este método hay que definirlo sí o sí. Entonces lo que va a hacer es, dice, bueno, está bien, yo te creo uno nuevo cuya clase no va a tener nombre, porque todo objeto tiene que pertenecer a una clase. En este caso, si me preguntan de qué clase es esto, no tengo idea, porque esta clase está creando una interfaz y a su vez está como creando una clase que va a tener este método. En este caso, yo voy a poner acá adentro, fíjense que estoy escribiendo en el main esto. Esto no está ni en una nueva clase, ni en nada, está creando en el main. Es descartable. Se puede crear en el main, se puede crear en un menú, se puede crear en una función de una página, se puede crear en cualquier lado, pero hay que entender que es una clase descartable. Probablemente la use una vez y no la vuelvo a utilizar nunca más. Si quiero otra igual, voy a crear otra con este mismo esquema. La realidad es que es tedioso escribir esto, es largo, pero lo puedo hacer en medio del código. Puedo hacer un sys hola al código. Voy a definir su método, que básicamente lo que tiene que hacer es devolver una comparación entre perímetro. O1.perímetro versus O2.perímetro. Si no me equivoco, no había creado uno de perímetro. Bien, como podemos ver, no lo tenía. Y una vez que haya hecho esto, ahora lo puedo utilizar. Por ejemplo, podría crear una lista con ya lo que teníamos acá. Tenemos un ejemplo de lista creada. Lo voy a hacer solo con lista para evitar la complejidad. Voy a crear una lista. Una lista de triángulo que se llama listado. Y voy a hacer new list. Bien. Y ahora lo voy a arreglar en
Bien, ahí lo corregí y podemos ver que en el listado, que es una lista común, agrego todos los triángulos. Ahora es una lista, así que me va a repetir las ideas, no pasa nada. Y le voy a aplicar el método sort. Y le voy a pasar el comparador perímetro. Quiero que se entienda esto. Se llaman clases anónimas porque si a mí me preguntan a qué clase pertenece comparador perímetro, la realidad es que no pertenece a ninguna clase. Es hijo de la interfaz comparator de triángulo, pero no hay ninguna clase definida que diga este objeto pertenece a esta clase. Es una clase anónima. Nunca se le dio el nombre a la clase, se le dio el nombre a la variable, que es un comparador de triángulo, pero la clase se crea por detrás, pero no tiene nombre. Con esto podemos crear comparadores que vamos a utilizar en el momento nada más. La verdad que es un poco largo tener que utilizar esto cada vez que lo necesitemos, pero no vamos a tener que ir a crear la clase. La realidad es que algunos hasta podrían pensar que esto es mejor escribirlo, crear la clase, todo. La realidad es que esto que ven acá, en un futuro lo vamos a super resumir. Vamos a hacer una versión super resumida de esto, donde nos va a quedar en una sola línea. Todo esto en una sola línea. De hecho, les adelanto cómo va a quedar. Una vez que terminemos va a quedar así. Una vez que terminemos, solamente vamos a tener que escribir esto, que después explicaré qué significa. En realidad vamos a escribirlo todavía más corto. Esta es la versión larga para crear un comparador. Y nos va a quedar. Solo lo muestro como para que entiendan que no siempre vamos a tener que hacer todo esto. A futuro voy a explicar esto, lo van a entender. Lo borro, no vieron nada. Pero solamente para que no se desaniman y digan, oh, voy a tener que hacer todo esto. Bien. Lo mismo aplica para los predicates. Yo puedo crear un predicate de triángulo. Y le pongo filtrar. Altura menor 30. Bien, y acá lo mismo. New predicate y me va a hacer absolutamente lo mismo. Me va a hacer completar, me va a decir, ok, no hay problema. Yo creo un nuevo predicate, no pasa nada, pero necesito saber qué va a ser el método test para este predicate específico, que va a ser de una clase la cual no va a tener nombre. Entonces acá lo que voy a poner es, según lo que dice, recibe un triángulo y lo que valida es que esta altura sea mayor, en este caso menor, perdón, a 30. Bien, listo. Bueno, para esto va a aplicar lo mismo. A futuro esto nos va a quedar simplemente así. Después explicaré cómo funcionará, pero fíjense que a futuro va a quedar muchísimo más sencillo, muchísimo más reducido. No vamos a tener que escribir todo este choclazo que es medio inentendible. Vamos a ir a algo más de este formato. Pero repito, mi idea no es explicarlo hoy, es simplemente para que no se asusten. Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer es crear una clase anónima, la cual va a servir para filtrar por una característica en especial. Bien, las listas ya vienen con un método que se llama removeIf, que recibe un predicado. Básicamente esto lo que va a hacer es remover para siempre de la lista todos los que tengan altura menor a 30. Entonces, si hacemos esto, en el primer caso voy a mostrar la lista ordenada. For each. Por cada triángulo del listado, sysout triángulo, le vamos a poner ordenada. Y abajo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a poner recortada. Básicamente los que cumplieron esta característica se van a ir. Bien, y acá podemos ver
que en ordenada me olvidé de hacer algo claramente. Claro, estaría bueno primero crear la lista y después crear el predicate. Así que vamos a reordenar un poquito el código. Hola el código, vamos a crear la lista, vamos a crear el comparador que vamos a necesitar, vamos a mostrar ordenada y me falta la parte donde llamo al método esto iría. Entonces, ¿cómo queda? Creo la lista, la lleno, creo el comparador que va a ser una clase anónima, la cual no necesito ir y crearlo. Esto es como un comparador que se usa una sola vez. Bien, vamos acá, ordenamos en base a este comparador que acabo de crear, mostramos la lista ordenada, luego tenemos esto y removemos los que cumplan esta condición y después voy a mostrar la lista recortada. Veamos qué pasa. Bien, acá tenemos la lista ordenada por el criterio que elegí, que en este caso era filtrar altura, era perímetro, entonces debería estar ordenado por perímetro. Como podemos ver, está claramente ordenado por perímetro. Y luego vemos la lista recortada, que utilizamos el remove if, y podemos ver que todos los que su altura era menor a 30 se fueron. Como podemos ver, todos los que su altura era menor a 30 se fueron. El problema es que este método remueve directamente los que cumplen esa condición en lugar del método filtrar que armé para el contenedor, que mantiene los que cumplen la condición. Bien, el problema de esto es específicamente esto, que tenemos que crear todo este armatoste y recién ahí poder utilizarlo. Repito, más adelante va a quedar súper resumido, lo vamos a ir viendo de a poco, pero lo importante es entender cómo funciona. Y yo lo que necesito en un principio es que entiendan el concepto de una clase anónima, al menos poder crearla. Si quedan dudas, las resolveremos la semana que viene, pero es importante que puedan crear esto. Así que les daría como ejercitación crearse unas clases anónimas y poder utilizarlas. O sea, en vez de crear la clase afuera con un nombre, lo que sea, acá solamente crean la clase anónima. El problema es que no hay una clase, entonces yo no puedo volver a crear un objeto de este tipo con este método test sin necesidad de volver a escribir. O sea, si lo quiero volver a crear, tengo que volver a escribir todo esto. Pero sepan que a futuro van a escribirlo de una forma muchísimo más resumida que vamos a ir explicando. Bien, entonces, en primer lugar, es importante esto, que entiendan que al crear una clase anónima, lo que están haciendo es completar los métodos abstractos, que básicamente los métodos de interfaz son abstractos por naturaleza, completar todos los métodos abstractos para que puedan decir, ok, creaste tu objeto, pero decime qué va a hacer cada uno de estos métodos abstractos, no podés no decirme. Y por detrás se va a crear una clase la cual va a tener esos métodos. Esto aplica para absolutamente cualquier interfaz. Si por ejemplo vamos a crear una lista de triángulo, si yo pongo new list, podría ponerlo así, fíjense que aplica lo mismo. Me hace llenar todos estos métodos, que son todos los métodos de lista. O sea, si yo quiero poder crear una lista, necesito llenar todos estos métodos. Básicamente estos son los métodos que necesita una lista para ser una lista. Podría haberlo hecho, esto lo borro porque la verdad es un montón de código. Podría hacerlo también con el que ya vimos, que es el iterator. Entonces yo podría crear iterator, un iterator de no sé, cualquier cosa, char de caracteres, igual new
Y como pueden ver, me dice, ok, creas un iterator el cual no pertenece a ninguna clase, pero escribime qué hace el método next y qué hace el método hasNext. Como habíamos visto, estos son dos métodos de la interfaz. Para poder aplicar una interfaz, una clase abstracta, necesitamos siempre, clase anónima, quise decir, para poder implementar una clase anónima, necesitamos siempre definir para este objeto particular qué van a hacer esos dos métodos. Bien. Bueno, esto es todo. Esto es el concepto de una clase anónima. Son objetos que pertenecen a una clase que no tiene nombre, porque nunca se creó la clase. Es como que se crea acá la clase, pero fíjense que no se le da un nombre, solamente se escribe qué hacen sus métodos, y solo va a existir un objeto de eso, un solo objeto que va a tener esto. Podemos copiarlo y pegarlo, pero se estaría creando una nueva clase anónima, la cual tiene un nuevo método. Entonces es como que no tiene un tipo de dato clase, solamente se trabaja con variables de la interfaz. Se guarda un comparador de triángulos, y este va a ser un comparador de triángulos único, que su método compare va a ser esto. Y acá lo mismo, se crea un predicate, y este va a ser un predicate único, cuyo método test va a ser específicamente esto. Y así lo podemos utilizar todas las veces que queramos, para todo lo que queramos. Entonces no necesitamos estar creando la clase todo el tiempo. A medida que lo necesitamos, simplemente escribimos esto y lo utilizamos. Bien, el objetivo de hoy era solamente esto. Agrego solamente un ejemplo al container, donde voy a crear un método súper específico, un método súper específico, que va a ser public list de triángulo, traer y alguna cosa súper específica, lo que se me ocurra, lo que me interese, id positiva, base positiva, lo que quiera. Hipotenusa mayor a 80, por ejemplo. Traer hipotenusa mayor a 80. Esto va a traer todos los objetos cuya hipotenusa sea mayor a 80. Bien, entonces vamos a crear una variable de tipo lista, que va a ser lista tipo mayor a 80. Bien, que va a ser igual a, y acá le vamos a llamar al método this get filtrado, y le tenemos que pasar un predicate. Así que lo que voy a hacer es crear un predicate, que va a ser un predicate de triángulo, y acá ya voy a escribir lo que yo quiero evaluar. Entonces voy a crear una clase anónima. Fíjense que creo la clase anónima adentro del método. Borro todo esto. Yo normalmente suelo borrarla todo así, y lo trato de dejar lo más resumido y simple posible. Y acá vamos a retornar t, que es el triángulo, get perímetro mayor a 80. Y ahora que tengo esto, uso este predicado y retorno. Entonces esto va a agarrar la lista original, la va a filtrar, la va a guardar en esta variable y la va a devolver. Fíjense que incluso dentro de la clase contenedora puedo tener métodos súper específicos. Pero como esto es específico, no quise crear una clase aparte que después se me va llenando y eso. Entonces, creo el predicado acá, lo uso para filtrar, y una vez que tengo esto ya tengo la lista y la puedo devolver en el main. Puedo poner esto acá, lista filtrada, hipotenusa mayor a 80, y esto me lo copio porque total el mostrar es igual, y acá lo que hago es lista filtrada hipo, que es la hipotenusa. Vamos a decir que esto va a ser una lista de triángulos,
y acá lo que voy a poner es new contenedor punto traer hipotenusa mayor a 80. Entonces esto, ahora cuando lo muestre, fíjense que solo me va a traer los que la hipotenusa es mayor a 80. Podemos ver acá que todos los que no era mayor a 80 no los trajo. Bien, eso es lo importante, que de esta forma yo incluso dentro del método puedo crear un predicate, así como está, puedo crear un predicate, y una vez que cree el predicate puedo utilizarlo en el método getFiltrado, que recuerden que el método getFiltrado lo que hacía era recibir un predicado, agarraba una lista y le iba llenando con los elementos que cumplían el test de dicho predicado. Bien, como comentario final sobre los predicados, para que interese entrar más en detalle, tienen un método que lo voy a detallar acá abajo. Voy a poner predicate, triángulo, ¿qué es negate? Predinegado. ¿Qué hace predinegado? Básicamente lo que hace es la versión inversa del predicado. Los que cumplían en el predicado original ahora no van a cumplir, y los que no cumplían en el predicado ahora cumplen. Es un método que te crea un nuevo predicado que es el inverso del predicado original. Bien, si no me equivoco, así un método que nos pueda llegar a servir. Tenemos el método AND, que permite unir dos predicados para hacer los que cumplan dos características a la vez, y el método OR, que básicamente es el equivalente para los que necesitamos que cumpla una cosa u otra cosa. Entonces ahí pueden ir armando predicados más complejos. Normalmente ese nivel de complejidad no se suele utilizar, pero si a alguno le interesara, podría utilizarlo. Bien, lo voy a mostrar en el main predicate 2, que le puse main en vez de main, y acá podríamos elegir una opción C que sea ambos. Bien, acá sería if respuesta es B, y en caso final puedo hacer un predicado que sea la combinación de los dos. Predicado A. Predicado A. Predicado B. Y lo puedo unir con esto de AND, o sea, los que cumplan las dos características a la vez. Predi va a ser igual a predia punto and predi. Y esto lo que va a hacer es unir los dos predicados y va a crear un nuevo predicado que cumpla ambas características. Entonces, cuando probemos esto, si yo elijo ambos, me va a dar los que, de hecho, solo uno cumple, o dos en realidad, o tres. Este, por ejemplo, donde su altura es mayor a 80 y a su vez su perímetro es mayor que el área. Este otro cumple, pero tenemos este, por ejemplo, donde su perímetro es mayor, pero no cumple, porque, como tenemos acá, perdón, estoy mirando esto. Este no cumple, acá este dice que cumple, pero acá debe haber algún error. Claro, lo recordaba al revés.
los que se llama área mayor perímetro, así que este no cumple claramente, pero hay un montón que no cumplen, aunque el área es mayor al perímetro, como su base no es mayor a 50, no cumple. Básicamente lo que hace es combinar ambos predicados. Y bien, habiendo detallado eso, lo que sigue es que anoten todas las dudas que tuvieron durante el video y las plasmen en la clase que viene. Seguramente dediquemos la primera media hora 45 minutos, en resolver las dudas de esto y luego entrar en temas nuevos como pueden ser las interfaces funcionales en detalle, que acá solamente hemos visto dos, que son la interfaz comparator y la interfaz predict. Bien, espero que les haya servido la clase, espero que puedan verlas pronto y van a estar subidas a la plataforma los códigos fuente que utilizamos para ambos videos, separados por parte 1 y parte 2. También lo que son los ejercicios se van a subir para que puedan practicar sobre esto si es que se entendió, y que cualquier duda me mandan un mail como siempre. Bueno, un saludo grande y nos estamos viendo la próxima semana.